Imaginemos esto. Una joven campesina analfabeta, vestida como hombre, liderando ejércitos en medio de una guerra brutal. Dice escuchar la voz de Dios, y la siguen miles. Una santa enviada por el cielo, o una hereje condenada por la Iglesia. Esta es la historia de Juana de Arco, la mujer que salvó a Francia, y terminó en la hoguera. Estamos en plena guerra de los 100 años. Francia no es una nación unida, sino un territorio dividido, arrasado por invasiones, hambre y desesperanza. El rey legítimo no ha sido coronado, los ingleses avanzan por el norte, y gran parte del territorio está bajo control enemigo. Los soldados luchan sin moral, el pueblo sin esperanza. Y en medio de ese caos, pocos creen que Francia pueda sobrevivir. Pero en una aldea del este, Domremy, una joven campesina, dice haber escuchado la voz de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Tiene solo 13 años cuando empieza a escuchar estos mensajes y cree que tiene una misión: salvar a Francia. No sabe leer, no sabe escribir, pero está convencida de que fue elegida por Dios para cambiar la historia. Después de años de insistir, logra que la escuchen. Cruza el país en guerra, se presenta ante el delfín Carlos, el futuro Carlos VII, y lo deja sin palabras. Asegura conocer un secreto que solo él y Dios sabían. Contra todo pronóstico, le permiten presentarse en la corte, y pese a las dudas de nobles, clérigos y militares, le entregan el mando de un pequeño ejército. La campesina, que hablaba con santos, estaba a punto de entrar al campo de batalla. El 29 de abril de 1429, Juana entra a Orleans. La ciudad llevaba meses sitiada por los ingleses y estaba al borde de caer, pero su sola presencia cambia el ánimo de los soldados. Al día siguiente, lidera ataques contra los sitiadores. Aunque es herida por una flecha, se niega a retirarse. Vuelve al combate con el estandarte en alto, y días después, los ingleses se retiran. Es la primera gran victoria francesa en años. La noticia se esparce como pólvora. Los soldados la ven como una señal divina. Los campesinos la veneran. Y los enemigos empiezan a temerle. Juana no era una comandante común. Rezaba con su ejército, prohibía blasfemias e incluso expulsaba a las prostitutas del campamento. Para ella no era solo una guerra política, era una misión sagrada. Y lo más increíble, sus tácticas funcionaban. Bajo su liderazgo, los franceses comienzan a recuperar territorios. No porque ella fuera una genia militar, sino porque devolvió la fe a un ejército derrotado. El 17 de julio de 1429 logra coronar a Carlos VII en la Catedral de Reims. Ese momento, cargado de simbolismo, marca la restauración del poder real francés. Y ahí, entre los nobles y clérigos, está ella, Juana de Arco, con armadura, pero sin corona. Pero con cada victoria, aumentan los enemigos. Los ingleses la odian, los borgoñones la temen, y algunos en la propia corte francesa empiezan a verla como un peligro. Juana creía que su misión aún no terminaba, pero otros pensaban que ya había hecho demasiado. El 23 de mayo de 1430, Juana intenta liberar Compiègne, pero sufre una emboscada. Cae de su caballo, es rodeada por tropas borgoñonas y capturada. Por primera vez en años, está sola. Los borgoñones, aliados de los ingleses, la entregan por 10.000 libras. El rey al que coronó, Carlos VII, no hace nada. No manda embajadores, no negocia, no intenta rescatarla. Juana, la campesina que hizo posible su reinado, fue abandonada. Encerrada en una celda en Rouen, Juana pasa meses encadenada. No tiene abogado, es vigilada por hombres, se enferma. La interrogan constantemente, a veces durante horas. Sus captores quieren quebrarla. La acusan de herejía, de invocar espíritus malignos, de desafiar el orden natural. Pero en realidad, lo que les molesta es que desafió el poder. Y lo venció. Hasta su ropa se convierte en una prueba en su contra. Dicen que usar vestimenta masculina es una abominación ante Dios. El juicio es un espectáculo. Más de 100 clérigos participan, todos nombrados por los ingleses. Juana responde con inteligencia y firmeza. Corrige a los jueces. Les responde con ironía. Los descoloca. Pero el resultado ya está decidido. Es condenada por herejía, y aunque en un momento firma una confesión por miedo a la muerte, luego se arrepiente. Dice que prefirió mentir a negar su fe. La sentencia es definitiva: muerte en la hoguera. El 30 de mayo de 1431, Juana de Arco es conducida a la plaza del mercado en Rouen. Tiene apenas 19 años. Camina descalza. La visten con una túnica simple. Le colocan un gorro que dice hereje. Pide que le den una cruz. Un monje se la alcanza. La abraza.
Luego la atan al poste sobre una pila de leña. No grita, no llora. Sus últimas palabras, según testigos, fueron Jesús. Las llamas la consumen. Y con ella una figura incómoda para todos los bandos. Décadas después, el rey Carlos VII, el mismo que no hizo nada para salvarla, ordena que se revise el juicio. Muchos testigos aseguran que fue un proceso manipulado, una farsa política, una ejecución disfrazada de justicia. En 1456, la Iglesia anula la condena. Juana es declarada inocente. Pero para entonces ya no queda nada de ella, ni siquiera sus cenizas. Su cuerpo fue quemado 2 veces más para que no quedara reliquia alguna. A lo largo de los siglos, Juana de Arco fue apropiada por todos: revolucionarios, católicos, monárquicos, feministas, nacionalistas. Cada uno quiso convertirla en símbolo de su causa. En 1920 fue canonizada como santa por la Iglesia. Hoy es una heroína oficial de Francia. Tiene estatuas, calles, películas, novelas, pero su figura sigue siendo un enigma. ¿Realmente fue guiada por la fe o manipulada por el poder? ¿La condenaron por hereje o por ser mujer y desafiar lo establecido? Después de la hoguera, sus verdugos pensaron que el caso estaba cerrado, que la historia de Juana de Arco terminaría ahí, entre cenizas y silencio. Pero la historia recién empezaba. Lo que ardió ese día fue el cuerpo, pero la imagen, el símbolo, la memoria, comenzaron a multiplicarse por toda Europa. Hoy, Juana de Arco es venerada como santa por la Iglesia Católica. Su fiesta se celebra cada 30 de mayo. En Francia es símbolo nacional. En París, Rouen, Orléans y Domremy, su pueblo natal, hay estatuas, escuelas, plazas, calles y hasta vitrales que llevan su nombre. Pero su influencia cruzó fronteras. En Estados Unidos hay iglesias dedicadas a ella. En Canadá se le rinde homenaje. En Latinoamérica aparece en capillas, movimientos y hasta en arte callejero. No importa el idioma ni la cultura, su imagen resuena donde hay lucha, fe, injusticia o fuego. Cada año el ejército francés le rinde honores, no por su fe, sino por su valentía, por haber liderado, contra todo pronóstico, cuando nadie más se atrevía. Juana se ha convertido en un símbolo de resistencia para mujeres que enfrentan el poder, para creyentes que dudan, para patriotas que no obedecen ciegamente, para pueblos que se niegan a desaparecer. Fue una campesina analfabeta, sí, pero también fue una líder, una estratega, una inspiración. Y su mayor milagro fue convertirse en eterna. Hoy, Juana no pertenece a la iglesia ni a la política. Pertenece a todos los que alguna vez sintieron que estaban solos y aún así avanzaron. ¿Qué crees tú? ¿Juana de Arco fue realmente una santa o una rebelde incomprendida? ¿Qué parte de su historia te sorprendió más? Te leemos en los comentarios. Historia en apuros.